Bienvenidos a Executive Checkpoint, el podcast donde líderes en seguridad comparten ideas que están transformando la industria. Con Tino Urbina, a la vanguardia de las conversaciones sobre seguridad. Bienvenidos a Executive Checkpoint, donde los profesionales de la seguridad obtienen información clave para mantener el dinámico y siempre cambiante mundo de la seguridad física y cibernética. Soy su anfitrión, Tino Urbina, y hoy tenemos el privilegio de platicar con Israel Reyes Gómez. Él es académico y conferencista especializado en estrategia cibernética, defensa y operaciones. Además de ser egresado de la Universidad de Harvard y MIT, tiene una visión muy única siendo académico, pero la experiencia de primera línea. Israel aporta su conocimiento profundo sobre las amenazas cibernéticas más críticas del día de hoy y vamos a platicar de su trayectoria, el panorama actual y qué más nos puede decir del futuro de la defensa digital. Es un placer tenerte en el show, Israel. Desde que empezamos a platicar he tomado muchísimas notas, así es que esta va a ser muy buena plática. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Tino, por la invitación para estar aquí en tu programa y con toda tu audiencia de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos, y espero que esta sea una plática muy nutritiva para todos, ¿no? En la materia que tú mencionas, la ciberseguridad, la tecnología operativa, los sistemas de control industrial automatizados y por qué hoy en día la parte cibernética es de lo más importante para el nivel ejecutivo y el nivel Board of Directors, que es ya una prioridad, es una estrategia imperativa, por lo cual el Board of Directors y los C-Level deben de estar completamente informados de esto para poder tener buena toma de decisiones estratégicas. Y minimizar riesgo, ¿no? Al final de cuentas es la responsabilidad del riesgo, no únicamente para la empresa, pero también para sus empleados, la gente, sus clientes, etcétera, ¿no? Así es que, Israel, mira, obviamente con tu carrera y desempeño laboral y conocimiento, es muy interesante saber cómo se origina, cómo origina tu entrada a la industria de la seguridad y de la ciberseguridad. Así es que platícanos un poquito de qué te motivó para entrar a este negocio. Bueno, mira, es una pregunta sumamente interesante, porque pues no tenía yo entre mis planes estar en el área de ciberseguridad. La verdad es que, bueno, no sé si tú sabes, yo salí de México cuando tenía 17 años. Yo estudiaba en la Vocacional 4 allá en México, una institución del Instituto Politécnico Nacional, que es la Vocacional, y me gustaba mucho la matemática. La matemática fue algo que se me dio desde temprana edad, se me hizo muy, muy fácil, honestamente, comparado a todas las demás materias. En 1991 recibí una carta de aceptación con un scholarship de la Louisiana State University. Entonces, esa carta y esa aceptación me llegó antes de que me graduara de la vocacional, antes de que completara el high school. Por cuestiones del destino, y es una larga historia, no llegué a Louisiana State University, llegué a la Universidad de Colorado y bueno, después estuve en Stanford University, después estuve en el MIT y bueno, recientemente ya estuve impartiendo clases en el programa ejecutivo del Massachusetts Institute of Technology, donde precisamente el área que yo explico a ejecutivos es el área de Operational Technology, Industrial Control Systems, Cybersecurity, y utilizo lo que estudié. Al final del día estudié matemática aplicada, economía, ciencias de actuaría y ciencias de la computación. Entonces utilizo todo eso para mis modelos matemáticos, cuantitativos de riesgo, de inversión, etcétera, etcétera. ¿Cómo empecé yo en la ciberseguridad? Bueno, esto fue en 1997, unos años después de haber llegado en 1991. Terminé por estudiar Applied Mathematics and Computer Science and Economics. Y mi primer trabajo fue con American Express y tenía un trabajo donde había que configurar los Cisco routers, los ruteadores Cisco, y me contrataron simplemente porque tenía el minor en Computer Science.
yo siempre quería tener un trabajo donde utilizara más la matemática, donde hiciera más análisis econométrico, forecasting, análisis, etcétera, etcétera. Que de hecho iba a hacer mi doctorado en Duke University en economía, pero no lo hice, o sea, no entré a Duke. Entonces, cuando trabajaba yo en American Express configurando los ruteadores, se me vino una idea de un problema que yo vi. El problema es que en ese tiempo los Cisco routers utilizaban el frame relay para comunicarse a través del Data Terminal Equipment en el Data Circuit Equipment. Y eso se conectaba al frame relay, que era el Wide Area Network. Y del otro lado, obviamente, estaba Asynchronous, estaba un DTE, un DCE, y estaba la conexión al IBM mainframe, que en ese tiempo utilizaba COBOL, y que sigue utilizando COBOL. Entonces, en esos años de 1996-97, los dispositivos Cisco no tenían capa de resiliencia o de redundancia, entonces era un single point o failure del DTE, DCE, y cuando se saturaban los buffers, se caía la comunicación. Entonces, por lo regular, se apagaba, se aprendía, si tenías acceso físico al dispositivo, o si no tenías acceso físico, pero todavía no se apagaba el dispositivo, remotamente te podías conectar y hacer el clear buffers, ¿no? Entonces yo dije, bueno, este es un problema matemático, es un problema de probabilidad y estadística. Yo como me encantaba la matemática, la probabilidad, la estocástica, el análisis numérico, entre lo que más me gustaba, pues yo dije, yo puedo crear un modelo de forecasting o de probabilidad para predecir la posibilidad de falla en el dispositivo. Entonces, capturaba de los syslogs, capturaba la data, los logs, y con eso podía normalizar en una normal distribution, en una distribución normal, podría utilizar 3 sigmas, ¿no? Que es el 95% de confidence interval. Y el 0.25 y 0.25 de los outliers lo descalificaba, entonces normalizaba esa data y con 3 sigmas hacía una regresión lineal y decía, bueno, si este dispositivo está experimentando este nivel de tráfico por día, por semana, por mes, por cuatrimestre, bla, 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 la posibilidad de que se le saturen los buffers es esto. Por lo tanto, eso equivale a T igual a 3 o T igual a 6 meses. Entonces, fue un modelo predictivo, hoy se le conoce como forecasting, y cuando lo presenté, pues no les gustó. O sea, bueno, sí les gustó, para ser preciso, les gustó, pero no le veían el beneficio, porque en 1996-97 era el .com, era el e-commerce. El dinero era lo que sobraba. Y dijeron, bueno, pues realmente el predecir y mandar un router con tiempo, pues lo que sobra es dinero, entonces no es algo que le interese a American Express. Pero uno de las personas que trabajaba ahí se llamaba, y bueno, no le he pedido permiso para mencionar su nombre y apellido, pero podría mencionar nomás su nombre, sería Gary. Él era de Utah, había sido militar, había estado en 1991 en la Guerra del Golfo, ya era retirado, pero tenía un rol activo en American Express, como ejecutivo. Cuando él se dio cuenta de mi software, yo no tenía acceso ni comunicación directa con él, pero yo compartí el software en la plataforma de la interna, ¿no? Interna, exacto, en el Internal File System, y ya había puesto los release notes, cuál era el beneficio, cuál era el tema. Me acuerdo que había utilizado Fortran, había utilizado C, el programa de programación, Object Oriented. Y bueno, él me buscó y me dijo, oye, quiero hablar sobre este software que hiciste porque me interesa ver cómo lo diseñaste, cómo trabaja, bla, bla, bla. Cuando yo le expliqué el software, que era realmente algo muy básico, que cualquier economista en econometría lo ve en su primer semestre, porque no es como rocket science, tienes data, evalúas la data, creas una distribución en la data, con eso puedes hacer una regresión lineal y con eso puedes calcular la varianza, la covarianza, el error y puedes determinar cuál es tu nivel de predicción, ¿no?
a 95%, a 99% de probabilidad, como lo es el Six Sigma, el Claro. 6 Sigma, que lo utilizan en la área, el sector aeronáutico. Entonces, cuando le expliqué, realmente, honestamente, era una idea muy, muy, muy básica, o sea, no tiene nada de ciencia, o sea, calcular la varianza, la covarianza y la regresión lineal, era straightforward, ¿no? Como dirían en el MIT, es trivial, es trivial. Pero la pregunta interesante que me hizo, me dijo, mira, cuando un router se comunica con un IBM mainframe, lo que están mandando, esos códigos que están mandando, es actividad financiera, no es otra cosa, ¿correcto? Y si tú normalizas la data, tú dices esto es normal y lo consideras normal. Pero para mí lo que es más interesante es, bueno, dime lo que es anormal. Eso hoy en día se le conoce como Abnormal Behavior Analysis, que es realmente lo importante, estudiar lo anormal. Lo normal es normal y es predecible, ¿correcto? Sí. Pero desde el punto de vista de inteligencia, de seguridad, en lo que te tienes que enfocar es en lo anormal. No es normal que mi casa estén las puertas abiertas y las ventanas rotas, porque durante todo el año, pues las ventanas no están rotas y la puerta está cerrada. Claro. Entonces, Abnormal Behavior Analysis. Entonces, él empezó con una pregunta, diciéndome, ¿qué haces con la data que tú consideras anormal? Que simplemente es la que cae en los outliers, en los 0.25 y 0.25. ¿A qué Porque descartas, no? exacto, yo la descartaba, porque para mí era predecir la falla, entonces tenía que utilizar los parámetros de las variables que eran significantes para este caso, que en este caso pues, era lo normal, ¿no? ¿Cuál es el tráfico? Entonces, con esta pregunta, pues yo le dije, bueno, los descarto, no tienen valor para mí. Dice, bueno, es que si tú me das ese tráfico anormal y me lo interpretas, yo puedo saber dónde hay lavado de dinero, dónde hay actividades maliciosas. Entonces, yo podría hacer un estudio de inteligencia, lo que hoy en día se conoce como financial intelligence. Ajá. Entonces, en esa parte, y ya habiendo estado ahí en American Express y hablando con Gary, nos dimos cuenta que efectivamente este software tenía la capacidad de hacer el análisis de lo que es el Abnormal Behavior Analysis, que precisamente es esa data irregular que no obedece a una distribución normal o una distribución simétrica, porque es algo que pasa esporádico. Por ejemplo, ¿cuántas veces vas manejando tú y te dan un ticket? No lo hacen diario y no te pasa diario. A lo mejor te pasa 1, 2 o 3 veces al año, ¿correcto? ¿Cuántas veces te enfermas de gripe? 2 o 3 veces al año. Son conductas que no son repetitivas, por lo tanto, la frecuencia es una frecuencia muy separada de lo que es normal. ¿Cuántas veces comes al día? ¿No? Entonces, en base a eso, decidimos implementar este software que eventualmente lo buscó una agencia de Law Enforcement Agency. Ese fue el detonador que me llevó a mí a la ciberseguridad. Fue por error, fue por coincidencia. Y bueno, después de ahí ya me gustó más esto. Estuve aprendiendo cryptography, elliptical cryptography. Después eso me permitió ya trabajar fuera de Estados Unidos en proyectos de IBM sumamente interesantes, proyectos de gobierno, y eventualmente también para el Departamento de Defensa estuve en el batallón de señales, en el Signals Battalion, y fueron experiencias pues, que fueron muy buenas. Ya eso me llevó al tema de, pues, de la ciberseguridad en infraestructura crítica para los bancos, para el sector de manufactura, de energía, de oleoductos, porque también ya es seguridad nacional. Y bueno, ya teniendo bases en economía, bases en seguridad nacional, entonces ya empecé ahí a hacer varios temas. Y bueno, inclusive salí en el National Geographic, en el documental Dark Web del 2020. 21, 22, si no mal recuerdo. Entonces, así es como inicié yo en la parte de ciberseguridad, porque realmente en 1996, pues la No había ciberseguridad. perspectiva de...
Fíjate Es que más, tú mencionas en tus pláticas o el riesgo relacionado con las vulnerabilidades del control de acceso. ¿Cuáles son los obstáculos ahí? Explícanos cómo estos son vectores que atacan, que pueden ser atacados críticamente. a ver, ¿me repites tu pregunta? Sí, eh, en algún punto vi que comentabas acerca de las fallas de los controles de acceso Ajá. y quería entender un poquito más cuál es el vector que es el problema. ¿Cómo ves que cuál es el problema con los controles de acceso actuales? ¿Cuál es la O vulnerabilidad? con los controles de acceso actuales y lo que he visto por parte del trabajo y la mayor vulnerabilidad y el vector que siempre consideramos es eficiente, es el ataque a través de terceros, a través de cuarto. Cuando tú tienes una red de vínculo, pues tú como siendo el primary target, tú estás bien blindado, pero tú siempre vas a tener el segundo perímetro, el tercer perímetro, el cuarto perímetro. En Sí. este caso, pues pueden ser tus vendors. Entonces, tú no tienes control sobre sus políticas, procesos y procedimientos. Entonces, lo que tú tienes control es en abrir o cerrar la puerta para que ellos entren, pero muchas ocasiones sus sistemas de control no son como los que tú tienes. Por ejemplo, si vemos casos históricos como el de GBMS, como el de SolarWinds, como el de CrowdStrike, como el de Colonial Pipe, inclusive el de Pemex, pues todos fueron a través de un vendor. Ajá, como se hizo el caso. Entonces, access control, it's a very, very difficult, not because of you, but because of the vendors that you have and that they don't comply with the policy, process, and procedures. Así es que, bueno, y en el caso de controles físicos, el control de acceso también es permiso, no identidad, ¿no? Eh, Exacto. o sea, tienes el problema de que es si yo tomo mi tarjeta y tú me la quitas en el metro o en el transporte público, obviamente esa es una vulnerabilidad, porque no está acomodando, es permiso de acceso, no identidad de acceso, ¿no? Yo siento que esa es un poquito la evolución. Y platicando con otro huésped en el show, me decía, bueno, si lo puedes tocar, lo puedes hackear. Entonces, los controles físicos, empezando con el control de acceso, obviamente en cuestión de ciberseguridad, pues tiene que ser parte del diseño. Y como dices tú, si yo soy el dueño de la información, la tengo bien protegida, si contrato a alguien más para que trabajen conmigo, con mi empresa, esperemos que sea lo mismo. Y eso lo ves muy seguido en Estados Unidos, es más enforzable, ¿no? Yo sé que, platicando un poquito de Latinoamérica, el mercado en Latinoamérica en general o en México ha estado, por no decir evolucionando, madurando en cuestiones de seguridad física y ciberseguridad. Y como decías, ¿no? Hasta que no pasa algo, a veces la gente no siente que tienen necesidad de implementar o enforzar, ¿no? Las leyes o las regulaciones. Exacto, exacto. Hay dos temas interesantes respecto a México, porque uno es la ausencia de marcos jurídicos. Por ejemplo, de mi experiencia en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá y Inglaterra, pues tú sabes que hay protocolos, por ejemplo, el NIST de Estados Unidos, el National Institute of Standard of Technology, tienes las recomendaciones de la CISA, tienes órdenes ejecutivas, por ejemplo, la Executive Order, la 13636, que tiene que ver con ciberseguridad en infraestructura crítica, pues que en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia se tienen que implementar sí o Claro. sí. Entonces, en México hay ausencia de conocimiento, pero también hay ausencia de los marcos jurídicos. Uno de los problemas más grandes que tienen ahorita en México las empresas del nearshoring es que yo te podría decir que el 95% de ellas no tienen cumplimiento con órdenes ejecutivas, con los estándares internacionales. Sí tienen un cierto nivel de madurez y de preparación, pero en mi experiencia, cuando hago los análisis, a ver, vamos a revisar las órdenes ejecutivas que están en este sector, vamos a organizar cuál es el marco regulatorio que te puede afectar aquí en Estados Unidos, la mayoría de las empresas en México no lo entienden.
porque no tienen los expertos o los especialistas. Porque sí puedes tener un experto en ciberseguridad, un experto en seguridad OT, pero el trabajo de alguien que pueda evaluar el marco jurídico, ese ya es una skill un poco diferente. Alguien que es abogado, alguien que es economista, alguien que es de actuario, que Sí, ya puede evaluar los riesgos. Entonces, sí. es ahí donde hay una área de oportunidad impresionante, principalmente para las empresas que tienen que operar en Estados Unidos, porque O por, se quieren expandir, ¿no? Eventualmente, también esa es una motivación económica, ¿no? Fíjate que yo claro, siento que, a tu punto de la regulación es sumamente importante y en el caso de México, Latinoamérica en general, el tener la motivación económica es una, pero la implementación jurídica y penalidades, ¿no? De hecho, platicaba yo con un grupo en México de integración y les comentaba que en Estados Unidos, por ejemplo, el enfoque siempre va a ser la infraestructura crítica, mercados regulados, porque hay esa enforce, ¿no? En México yo siento que eso está empezando a cambiar y yo pensaba que antes de que cambiara la situación política en Estados Unidos y México, había la oportunidad de que influenciara económicamente, obviamente se revirtió, pero la inversión sigue siendo grande con Alemania, Japón, China, por supuesto, y obviamente Brasil. O sea, hay crecimiento comercial y yo siento que va a continuar en los siguientes años, independientemente de lo que pase a corto con la política internacional americana. Ahí lo dejo. Eh, ok, va, México se va a beneficiar y siendo la puerta para Latinoamérica de flujo económico, el resto de Latinoamérica va a ser igual. Quería preguntarte, ¿cómo equilibras una estrategia cibernética proactiva con la defensa operativa en tiempo real? Porque eso fue otra parte de tu postura que se suena muy interesante. sí, sí, la parte en tiempo real, o sea, cuando decimos tiempo real es algo hipotético, como tú podrás imaginarte, porque delta de tiempo no es en tiempo real, ¿no? Siempre Claro, hay una plazo minus. ya. El, aquí todo debe de empezar, y como yo siempre lo digo, debe de empezar desde la parte del engagement y el compromiso desde arriba hacia abajo, desde el C-level y del board of directors, porque hay algo que tú no vas a poder delegar nunca, que es la responsabilidad. O sea, Sí, tú sí puedes delegar sistemas críticos, sí puedes delegar hasta todas tus acciones u omisiones, las puedes delegar, pero lo que no vas a poder delegar es tu responsabilidad que tú tienes como ejecutivo, como dueño de la empresa, como el C-level, porque si sí, algo pasa en una línea de producción y hay contaminación de alimentos que pueden costarle la vida a una persona, ahí el que tiene la responsabilidad, la última responsabilidad, no es el ingeniero, no es el de seguridad OT, no es el actuario, no, es el C-Level y el Board of Directors y hasta el dueño. Y claro. en materia legislativa, ellos pueden ser persecutable in their own financial systems or in their own financial. Tienen que pagar, ¿no? Sí, sí. Digo, Exacto. gente, proceso y tecnología puede ser asignados, ¿no? La Sí. gobernanza, esa es la parte que a veces yo siento que es una inversión estratégica para, digo, cualquier empresa, ¿no? Pero el potencial que existe ahorita en Latinoamérica y en México específicamente, siento que esa gobernanza es una inversión a largo plazo, en el sentido de que, como dices tú, a nivel ejecutivo, si estas pláticas existen y empieza a crear la noción de la madurez del mercado, ¿no? Eventualmente vas a tener un grupo de empresarios que van a ser los grupos internacionales van a decir, bueno, tú estás preparado, aquí te va el negocio, ¿no? Exacto, claro, claro. Tienen que tener cumplimiento con esa normatividad. Tienen que tener los seguros, tienen que tener el indemnity insurance. Claro, Ajá. Entonces, sí es muy bueno participar en los mercados de Estados Unidos porque, pues, imagínate, es la primera economía del mundo. Es como, imagínate, participar en los mercados de India. India es la quinta economía, ya pasó a ser la tercera economía del mundo. China es la segunda economía del mundo. Participar en estos mercados es muy redituable financieramente para las empresas, pero también existe un alto riesgo y una gran liability o una gran responsabilidad legal. Si pasa algo y no hay cumplimiento en la norma, pues el seguro no te va a cubrir.
Entonces, hablando de eso, estoy escribiendo un libro que se llama Actuarial Mathematics for Cyber Contingency Risk. Entonces, ya estoy en el proceso de escribirlo. Entonces, es un libro que habla de la matemática actuarial para el Cyber Contingency Risk. ¿Cómo puedes tú calcular el riesgo cuantitativamente y cómo tú puedes asignar recursos de inversión? Porque no quieres sobre inversión, pero tampoco tienes overinvestment, but you also don't want underinvestment. No se trata de sobreinvertir o Claro. de under. O Reducir sea, el costo, ¿no? no, o sea, Reducir la no, inversión. sí, underinvestment or versus overinvestment. You want to be Ujú, in the equilibrium. No quedarte corto en la inversión, pero tampoco sobreinvertir en algo que ya no te va a dar regreso de inversión porque ya claro. no tiene caso. Fíjate que yo creo que estás familiarizada con la fórmula del riesgo, ¿no? Entonces tienes riesgo, que es probabilidad multiplicado por el impacto, dividido por cómo vas a minimizarlo. Y esa forma ha sido utilizada por muchos años por muchas empresas, ¿no? Mencionaste algo con los seguros, ¿no? Que ahora, si algo pasa, la que le da validez económica, la que te da un número, porque el riesgo es, o sea, no lo puedes tocar, ¿no? Es como jugarle la ruleta, ¿no? Pero con los seguros, con la actuaría, puedes asignarle un valor, un costo, una penalidad, que puedes decir, bueno, eso es mucho dinero, si le invierto una tercera parte para crear esa gobernancia, proteger la gente, el proceso y la tecnología, vale la pena, Es, ¿no? A tu punto, retorno de inversión sin gastarle demasiado dinero. Pero que bueno, ¿cuándo sale tu libro? ¿Cuándo lo tienes planeado? pues espero, y estoy haciendo aquí el announcement aquí en tu programa. Espero que Perfecto, ya esté para julio del próximo año. Ajá, estoy buscando que salga a través del MIT o a través de la Universidad de Harvard. Entonces, ese es mi proyecto. Ahorita ya vamos avanzados. Pero sí, fíjate que lo que tú mencionabas de la fórmula del riesgo, que es la probabilidad por el impacto, erróneamente, esa fórmula te da un resultado cualitativo, pero no cuantitativo. Ese es exactamente. el problema. El riesgo es alto, el riesgo es bajo, el riesgo es mediano, pero te voy a decir algo, lo que es alto para ti, quizás para mí sea bajo. Entonces, depende a quién le digas, va a decir, no, pues ese riesgo es alto para ti, pero es bajo para mí. Por eso aquí, y creo que mi libro va a ser de más ayuda para los modelos cuantitativos, porque es más preciso en la matemática actuarial. Ejemplo de los siguientes, a ver, digo, tengo 50 años y tengo un probability sample size de 100 personas. Pero esas 100 personas, ajá, tienen la misma edad, son del mismo sexo, ajá, que son masculinos de 50 años, pero cada uno tiene diferentes antecedentes. Algunos ya tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, algunos ya tienen obesidad, algunos tienen sobrepeso. Entonces, si yo calculo cuál es el riesgo, que es la probabilidad de que le dé un infarto por el impacto, eso es muy generalizado y realmente no me da algo muy focalizado cuantitativo. Pero si yo tengo acceso a tu data médica o tú me proporcionas tu data médica, yo puedo tener una ecuación que es el survival equation, ajá, que es la ecuación de sobrevivencia y la ecuación que es el complemento, que es la muerte. Entonces yo puedo calcular, puedo ser más preciso porque puedo decir, bueno, si tienes 50 años, pero tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes colesterol, tienes todas estas enfermedades, tu probabilidad es alta y el impacto es alto. Y creo que ya un seguro ya no te daría el seguro, ajá, de vida o gastos médicos mayores porque ya te considera en alto riesgo, que es una Claro. alta probabilidad. En este libro hablo de las expectativas de lo que se conoce como conditional expectations and conditional probabilities. Todas estas condiciones, precondiciones que tú tienes a nivel médico o a nivel empresarial, incrementan la posibilidad de que se materialice una amenaza o un riesgo mayor.
Por ejemplo, en el caso para entenderlo, si tienes la diabetes, si tienes la hipertensión, si tienes colesterol, pues la probabilidad que se materialice un derrame cerebral o un infarto al corazón es alta, ¿no? En ese grupo de edad, ¿correcto? Y más aparte si tienes obesidad y tienes sobrepeso. Entonces, este libro, desde la perspectiva actuarial, es evaluar matemáticamente la ecuación con la data para poder asignar probabilidades que ya son más concretas. Porque una de las preguntas que siempre me dicen the Board of Directors o el C-Level, dice, pero, o sea, ¿cuánto tengo que invertir para estar seguro? Y la primera pregunta es que nada te va a quitar el riesgo. El riesgo existe. El riesgo, no hay nada en esta vida que tenga cero risk. Porque si alguien te dice que tiene cero risk, es una mentira, es una falacia. Corre. A lo mejor es muy bajo el riesgo, pero existe. O Claro. sea, existe. En cualquier evento de contingency life, risk existe. Ve lo que les pasó allá en Boston a los que grabaron, que andaban ahí en el beso siendo casados. La probabilidad era muy baja. En una población de Estados Unidos de 350,000, de 350 millones, más 50,000 personas en el estadio, en que te graben a 2 personas, pues la probabilidad es muy baja, pero existe esa probabilidad y pasó, se materializó. Qué chistoso. Entonces, desde el punto de vista de matemática actuarial para Cyber Contingency Risk, es precisamente lo que va a hablar este libro. Genial. Fíjate que lo veo como revertir la fórmula, ¿no? De decir, bueno, si esto llega a pasar, porque esa es la práctica que profesionales de la seguridad tenemos a ese nivel, la conversación de decir, bueno, si algo pasa, tu riesgo es muy alto y puedes perder inversión, el nombre de la empresa, vida, o claro, revertirlo económicamente, es decir, te va a costar X cantidad de dinero, es un poquito más fácil, porque el costo usualmente no es tan alto de iniciar procesos que minimicen el riesgo. Quería preguntarte, ¿cuál es el mito más común en ciberseguridad que crees que la industria necesita superar? Bueno, el mito más real es, it's not about if, it's about when. No se trata de sí, sino de cuándo. Eso es algo que ya va a pasar, ¿no? Entonces, también el otro mito que también llama mucho la atención es que dicen, pero es que nunca me ha pasado, Uf, ¿no? sí. O sea, es que cuando tú hablas con C-Level y luego te dicen, bueno, y preguntan, a ver, háblenle al CIO, ¿y cuándo fue la última vez que nos atacaron? No, pues es que no nos han atacado. Hemos tenido intentos, 1000 intentos de ataque, pero no nos han atacado. Ok, ¿cuánto nos ha costado eso? No, pues no, realmente no nos ha costado. Es el tema operativo del 15-20% de la operación. Ok, ¿a quién le ha pasado? No, ¿qué le ha pasado a X, a Y y a Z? ¿Cuánto les costó? ¿No? Entonces, es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil vender un seguro de vida, vender un seguro en una propiedad, ¿correcto? Porque cuando no hay conocimiento de esa probabilidad, tú dices, a ver, pues no voy a comprar un seguro porque aquí no pasa nada, ¿no? Y Claro, muchas personas esperan hasta el último. Es más, hablando de seguros de vida, de sí, sí. gastos mayores, ¿no? Obviamente, cuando ya se materializa, pues te sale mucho más caro, ¿no? También el otro tema es de que, pues no vas a asegurar una pluma de $5 y vas a pagar $10 mensuales por el seguro de esa pluma porque pues, está sobreasegurado. No, no se trata de estar sobreasegurado, pero tampoco tienes que estar under insurance, porque eso también te cuesta muy, muy caro, ¿no? Si tienes una propiedad que cueste $1,000,000 y decides tú asegurarla por $100,000 y resulta que llegó el tsunami, llegó el terremoto, pues quedaste, ahí están tus $100,000 y perdiste $900,000. El problema de cuando no tienes el seguro, no tienes el estudio de actuaría, es de que cuando se materializa el riesgo, tu pérdida es 100%. Ese es, no Y hay, para no las hay. empresas es muchísimo más, ¿no? Porque pierdes No, el claro. renombre, pierdes la credibilidad, que son cosas que son realmente no hay, no cuestan en el sentido de que la credibilidad, como pero comercialmente desbarata empresas, ¿no? No, no Oye, solamente.
No sé, para aclarar eso, no solamente desbarata la empresa, en lo que se llama el Strength Related Index la bolsa de valores, Ah, claro. automáticamente caen las acciones. Entonces, un ciberataque de manera inmediata, si ya es que cotizas en la bolsa de valores, se desploman las acciones. Aunque se desplomen en 1% o en el 0.5%, en el valor del Relative Strength Index de la bolsa de valores, ya perdiste, dependiendo de la medida, millones, Claro, millones, millones que ya no son recuperables, claro. pasará tiempo. Más aparte, el la pérdida económica tangible, que es el no poder tener acceso a tus sistemas, a tus operaciones, el costo de oportunidad, que porque como GBMS no pudieron procesar la carne se echó a perder, tuvieron penalidades por parte de los contratos que ellos tenían para entregar el producto, como no pudieron cumplir con la demanda, automáticamente cayeron en penalidades. Entonces, ahí le vas sumando, sumando y te vas dando cuenta que está terrible. ¿No? Claro. Y si alguien se enferma o sale perjudicado por ese acto, Las que se demandas imagine. legales, ¿no? Y en Claro, Estados Unidos es muy viable. sí. Eh, Retornando un poquito al consejos profesionales. Hay jóvenes que están viendo el programa y quizá tengan la inquietud de decir, bueno, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que está iniciando su carrera o que está en una carrera y están pensando seguir un proceso como el que tú tuviste de vida, de quizás salir de México, irte a Estados Unidos, o quizá en el mismo México que haya oportunidades? ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que está iniciando su carrera, que quieran hacerse profesionales de la ciberseguridad? Mi consejo más fuerte para ellos es no estudien ciberseguridad, estudien matemáticas, porque matemáticas es la madre de la ciberseguridad. Entonces, si ustedes estudian la ciberseguridad, realmente se van a quedar cortos. Lo que tienen que estudiar es matemáticas, matemáticas aplicadas, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, Claro, el análisis de datos, y además les enseña y les desarrolla otra parte neurocognitiva en su actividad de neuroplasticidad que les enseña a pensar de una manera diferente. Entonces, esa es mi recomendación. No estudien ciberseguridad, estudien matemáticas y se van a dar cuenta que muy rápido se van a posicionar como expertos en ciberseguridad. fíjate que esa no me la esperaba. Muy, muy buena respuesta. Y pensando en el futuro, ¿no? En los siguientes 3 a 5 años, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el impacto que vamos a ver dentro del margen de seguridad en general, pero específico en ciberseguridad, con inteligencia artificial? Bueno, va a haber más demanda para especialistas, para expertos, porque estamos entrando en guerra cibernética, estamos entrando en una nueva era geopolítica donde pues, ya todo es cibernético, tecnológico. Entonces, va a haber más demanda para expertos, para especialistas. Obviamente, no todos van a tener las capacidades de adquirir esos empleos y esos trabajos. Por eso tienen que prepararse muy bien, tienen que tener la educación continua, ser multidisciplinarios para entender todo esto. Entonces, ese sí va a haber más demanda, va a haber más trabajo, va a haber mucha pérdida de empleo por la inteligencia artificial. Entonces, se va a crear un gran gap, una brecha muy grande entre muchos trabajos que no van a poder ser llenados por las personas porque se requiere Producirse entre algo que contenga. altamente, sí, Claro, porque requieren altamente calificación, o sea, va a haber unas posiciones que requieren personas altamente especializadas y capacitadas. Va a claro. haber mucha pérdida de empleo porque los empleos básicos los va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Un analista de ciberseguridad va a ser reemplazado en 2, 3 años por inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va a ser autónoma, va a poder detectar y responder casi en tiempo real. Entonces, ahí la parte del que hacía la ciberseguridad va a quedar reemplazado por la inteligencia artificial. Agentes, ¿no? Agentes, Exacto. inteligencia artificial. Ujú. Pero del que van a requerir es el que va a estar aquí programando la inteligencia artificial y haciendo la correlación de data para que la inteligencia artificial sea más efectiva. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que las empresas difícilmente van a encontrar a alguien que esté aquí
y todas estas personas van a perder su trabajo. Y como ejemplo, ve, Meta está reclutando a matemáticos para hacer inteligencia artificial, ofreciéndoles millones de dólares. Sí. O sea, ya no hablamos de 100 miles de dólares, ya hablan de millones de dólares para los que, pero hay pocos, por eso. Al alto nivel, claro, ¿no? Y decir Sí. que si tú piensas cuando iniciaste tu carrera, ¿qué sería tu recomendación para ti mismo en aquellos entonces que iniciabas tu carrera? ¿Qué te dirías ahora que tienes todo este conocimiento? Sí, no, bueno, pues realmente tuve la fortuna de estudiar lo que me gustaba, que era la matemática, y de que la matemática me llevó a donde ahorita estoy. No hubiese estudiado otra carrera. Irónicamente, yo quería estudiar ingeniería civil. Me gustaba la ingeniería civil, eso soñaba, o sea, cuando estaba en el Politécnico quería ser ingeniero civil, construir plataformas en el mar para extracción de petróleo, análisis estructural, me encantaba, me fascinaba la ingeniería civil. Cuando veía los planos, cuando veía los edificios en obra negra, yo decía, yo quiero hacer esos edificios, yo quiero hacer esos puentes, esas carreteras. Pero como mi inglés no era muy bueno y la matemática se me facilitaba mucho, pues me quedé en lo que era bueno, zapatero a tu zapato. Pero yo te podría decir de una manera muy honesta que si yo hubiese sido ingeniero civil, a lo mejor no hubiese tenido el éxito que hoy tengo habiendo estudiado matemática aplicada. Entonces, no sé, o sea, no sé, a lo mejor sí hubiese sido muy buen ingeniero civil, o a lo mejor no, pero, pero Yo lo que creo sí que, te yo creo que la actitud que tú tienes te hubiera hecho exitoso, no importa lo que estabas haciendo, ¿no? Pues puede ser, pero sí no me arrepiento. Entonces, yo les digo a los jóvenes, pues si les gusta la matemática y si entienden la matemática y se les facilita la matemática, ese es el área donde tienen que estar. Porque inteligencia artificial no es otra cosa que matemática aplicada. Aplicado, así es. Y inteligencia artificial va a ser los edificios, va a ser los puentes, va a ser las carreteras. Entonces, va a haber muchas carreras que van a quedar obsoletas y que van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Entonces, yo diría, honestamente, si quieren seguir empleados o tener Crecer, oportunidades, ¿no? Claro. ahí es el área de oportunidad, inteligencia artificial, pero desde el punto de vista creadores de inteligencia artificial, no de usuarios de inteligencia artificial. Claro. Y, pues, Israel, yo creo que podemos hacer esto por unas 2 horas más. Está muy buena la plática y de hecho tengo muchísimas más preguntas. Así es que te voy a hacer la invitación quizá para una próxima plática. Lo dejo ahí quizá en otra ocasión, pero nada más quería mencionar, Israel nos está acompañando ¿desde dónde? Hoy los estoy acompañando desde New Zealand, desde aquí, desde un área que se llama Hawke's Bay. Ya en diciembre voy a estar viviendo en Cambridge, Massachusetts, ahí en el Massachusetts Institute of Technology. Quiero estar en contacto con tu audiencia, búsquenme en LinkedIn, síganme en LinkedIn, con confianza, escríbanme y si puedo compartir libros, papers o research, I will be more than happy to share with all of you. Entonces, en LinkedIn me encuentran como Israel Reyes Gómez. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esta fue una plática muy amena. Bueno, le quiero agradecer a la audiencia. Nos vemos en la próxima visita en información. Manténganse seguros. Nos vemos en el próximo Checkpoint. Muchísimas gracias.